todos ya están conectados. Pues hoy tenemos nuestra última clase y de ahí nos vemos hasta el 2 de abril. Así que este jueves no tenemos clase y de ahí, 2 de abril, espero de una vez aprovechando que tengan una buena Semana Santa, que ya sea lo que ustedes decidan, descansar o actos religiosos, y la pasen muy bien. ¿Ok? Aprovechen el descanso para Al final, repasar, porque licenciada. luego, Gracias. gracias, Telma. Luego de regresar, pues ya venimos con lo que es el tema de lo que es segundo parcial, y después del segundo parcial, por supuesto, ya estamos a pocos días y a poco contenido de lo que es el tema de final. Recuérdense que todavía vamos a tener clases en cuanto al calendario que publicaron, ya lo vieron. El 15 comienzan lo que es examen. Recuérdense que los días que estemos y tengan examen, no tenemos clase. Los días que no tengan examen, sí tenemos clase. Por lo cual, el tema que iniciamos a ver el día jueves de la semana pasada, vamos a continuarlo el día de hoy y espero pues ahí cabal con este tema que está unido tanto el documento y la ineficacia del instrumento público, poder concluir lo que es la segunda unidad y así ya quedarnos para el examen final con el tema de protocolo nada más. ¿Ok? Después de exámenes venimos con el tema de protocolo, que ya hemos adelantado en algunos temas, algunos puntos, y con el tema del instrumento, el documento y el instrumento público, pues adelantamos el día jueves con los artículos que regulan los requisitos esenciales para llevar a cabo el instrumento público. Ahorita voy contigo, Emily. Entonces, hoy vamos a ver teoría y vamos a ir amarrando lo que ya verificamos uno por uno en lo que es los artículos del instrumento público, que fueron el 13, 29, 30 y 31. ¿Ok? Y nosotros que fuimos, depende del tema que estábamos viendo. Ahora sí, Emily. Dime, Emily. Buenas noches, licenciada. Gusto saludarla. Saludarte, Emily. Soy licenciada con una consulta. ¿Cuándo nos subiría notas? Espero en Dios ya que desaparezca mañana porque me atrasé. No pude hacer terminar el domingo. Entonces ya ayer vi unas. Entonces después de clase espero ya quedarme haciendo las últimas ingresos y ya poder obviamente publicárselos. ¿Ok, Emily? Muy amable, licenciada. Okay. Araceli Melchor, dime, buenas noches. Licenciada, gusto de verla. Gusto saludarte. Disculpe, nuestro tema entonces sería siempre eficacia jurídica del instrumento público. Dentro de este tema hicimos un subtema y pusimos el tema del documento. Hoy vamos a continuar con la parte teórica y obviamente la conclusión de ver documento, instrumento público, documentos que van dentro y fuera del protocolo, vamos a llegar a ver por qué es ineficacia, cuál en el momento es eficaz y obviamente la contraparte que sería la ineficacia del instrumento al no llenar los requisitos. Entonces, si quieres llamarlo así, dentro de este tema estamos viendo primero qué es documento, el instrumento público, qué documentos van dentro y fuera y llegamos a por la conclusión de todo lo demás porque es ineficacia. Muchas gracias, licenciada. Ahora sí, ¿alguien más? ¿No? ¿Sí? Ok, continuemos entonces. Bueno, y por supuesto, cuando hablamos de documento, tenemos que definir qué es documento. Yo les voy a leer aquí, la pueden encontrar en internet por cualquier cosa y también está en el libro. La definición de Guillermo Cabanellas, en la cual define lo que es el instrumento público, el documento o la escritura, y lo define de la siguiente manera, miren pues. Instrumento, escritura, escrito con que se prueba, confirma o justifica alguna cosa o al menos que se aduce con tal propósito. De estas palabras, él trata de hacer una aceptación como más amplia en cuanto que aquí se hacen constar, se hace constar a través de este escrito el negocio, la manifestación o la voluntad de partes que desean ilustrar
en ese momento. El documento idóneo, por supuesto, se van a dividir en privados y en públicos. Cuando hablamos de instrumento, también tenemos que decir que ya sea documento, instrumento público o escrito, todo lo que refiere a algo donde podamos plasmar la voluntad de las partes se llama instrumento público. Y estos se dividen tanto en privados como públicos. ¿Sí? Ahora, hay una clasificación, pero por supuesto hay una evolución histórica a través del documento. Recuérdense que antes el documento era plasmar sobre piedra algunas gráficas o alguna cuestión en la cual trataran de manifestar lo que pretendían hacer constar. Entonces se va a ir desde la piedra, nos vamos a pasar los primeros escritos, a los pergaminos, en el momento que yo deseaba realizar alguna manifestación, veamos también el ámbito divino, en lo cual plasmaron a través de escrituras, etcétera, documentos, y fueron documentando toda, desde la historia, en cuanto a cualquier manifestación, voluntad, la religiosidad, el escrito que se quería justificar o se probaba un hecho o un derecho. Y ahí se fue poco a poco haciendo popular lo que es el instrumento hasta llegar a la etimología. En cuanto es decir que instrumento deriva del verbo instruere. Eso sí, por favor, apóntelo. Que el instrumento se deriva del verbo latín instruere, que significa instruir o enseñar. Entonces, lo que plasmaban o intentaban hacer aquí en todo momento es plasmar la voluntad de algún hecho, circunstancia o un derecho. Entonces, por supuesto, nos vamos a dar una definición clásica de instrumento público. Ahora, si quieren poner ahí con algún temita, pongan lo que es el instrumento público. Cuando hablamos de instrumento público es el documento notarial autorizado a instancia de parte, lo voy a repetir, en el que consta un hecho jurídico o una relación de derecho. Voy a repetir. Cuando hablamos de instrumento público, vamos a referirnos que es el documento notarial autorizado a instancia de parte en el que se hace constar un hecho jurídico o una relación de derecho. Entonces unimos lo que es el documento. Cuando decíamos que documentos debían plasmar la voluntad de las partes, ahora le agregamos el documento notarial. ¿Por qué? Porque lo realiza únicamente un notario y obviamente el cual está siendo autorizado a instancia de parte significa a solicitud de las partes en el que éstas le piden a este hacer constar un hecho, por supuesto jurídico o una relación jurídica. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de instrumentos, ya vimos las formalidades de un instrumento público, por supuesto. Y sobre estos instrumentos públicos tenemos también una clasificación de clases de instrumentos públicos. Por supuesto, van a ir estudiando poco a poco en su libro, pero por favor anoten, entre la clasificación de los instrumentos públicos tenemos principales y secundarios. Entre la clasificación de instrumentos públicos tenemos principales y secundarios. Cuando nos referimos a instrumentos principales, son aquellos que van en el protocolo. ¿Sí? Su condición para que surtan la validez requiere que vayan dentro del protocolo. O hablemos de una escritura matriz, de un testimonio, porque la escritura matriz consta dentro del protocolo. Fotocopiamos, adicionamos lo que es la razón y creamos un testimonio. Entonces, todo lo que venga dentro del protocolo es un documento principal. Ahora veamos el secundario. Y estos son todos los que van fuera del protocolo. Actas, certificaciones, etc. Repito, dentro del protocolo
son aquellos documentos, instrumentos principales, que podrían ser escrituras públicas, actas de protocolización y razones de legalización. Cuando hablamos de los secundarios, son los que van fuera del protocolo. Y estos pueden ser actas notariales, actas de legalización de firma, acta de legalización de copias de documentos. ¿Por qué? Porque estos van fuera del protocolo. Licenciada, disculpe, ¿podría repetir los primarios, disculpe? Principales. Cheryl, toma nota, ahorita voy contigo, Ronald. Dentro de la clasificación de los instrumentos públicos tenemos los principales y los secundarios. Los principales son aquellos documentos que van dentro del protocolo. Por ejemplo, las escrituras públicas, las actas de protocolización y las razones de legalización. Dentro de la clasificación de instrumentos públicos tenemos lo que son los secundarios. Y entre los secundarios tenemos aquellos que van fuera del protocolo, siendo estos las actas notariales, las actas de legalización de firma, las actas de legalización de copias de documentos, son uno de los ejemplos que pueden utilizar que van fuera del protocolo. ¿Ahora sí? Sí, licenciada, muchas gracias. Ok, ahora Ronald, dime Ronald. Hola, licenciada, buenas noches. Pues Hola, buenas no, noches. solo quería preguntarle, pero ya lo dijo nuevamente, entonces muchas gracias, Linda. Ok, no hay problema. Bueno, continuemos. Cuando vemos esto, tenemos que ver también cuál es el fin del instrumento público. María Mercedes, dime. Buenas noches, licenciada. Buenas Disculpe, noches. dentro de los principales también irían incluidos los atestados, ¿no? Los atestados son documentos que no necesariamente forman parte del protocolo, pero pueden ser adicionados en el protocolo. El protocolo comprende las escrituras, tal como dice el artículo 8 del Código de Notariado, las escrituras matrices, las actas de protocolización, las razones de legalización de firma. Eso comprende el protocolo. Todo lo que lleva alrededor, lo que es índice, va dentro del protocolo. Y las constancias de los avisos, pagos trimestrales, constancias de lo que es los testimonios especiales remitidos al Archivo General de Protocolos, forman parte del protocolo, pero no están dentro del protocolo. Yo entiendo que ustedes ven el instrumento, el libro, por decirlo así, del protocolo, pero comprende de la escritura 1 al cierre y adicionalmente un índice, ¿sí? Y obviamente lleva atestados, que lo que tú estás manifestando, ya sean lo de los avisos, los testimonios especiales, trimestrales, la apertura al protocolo y todos los documentos que nos vayan a servir para probar el negocio jurídico al cual realizamos autorización, están aquí, pero el protocolo solo comprende, tal y como lo dice el artículo 8, de los documentos de escrituras públicas, actas de legalización de firmas y actas de legalización de copia de documentos, ¿sí? Tal como lo dice el 8, ¿ok? Pues es el protocolo, es la colección ordenada de las escrituras matrices, ¿sí? Los estados de conformidad con la ley. Es decir, en pocas palabras, todavía no quiero usar el artículo 8, pero el artículo 8 es lo que comprende los instrumentos públicos principales, es decir, los que van dentro del protocolo. ¿Sí? Recuérdense que cuando inicié esto, les decía que los documentos también se recuerdan que vimos el ejemplo que se dividen en públicos y privados. Y si ustedes van los documentos que van fuera del protocolo, que son los documentos secundarios, están dentro de la clasificación de públicos y privados, ¿sí? Clasifiquen esas dos. Ahora sí, María Mercedes. Sí, gracias, licenciada. Para servirte. ¿Alguien más?
Ok, entonces continúo. Como les decía, cuando verificamos cuál es el fin del instrumento público, por supuesto, es crear el instrumento público, es decir, darle forma al instrumento público. En pocas palabras, es que este documento nazca a la vida jurídica y produzca plena prueba. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es perpetuar los hechos y manifestaciones de la voluntad de las partes, y estas pudieran servir en cualquier momento de prueba en un juicio o fuera de él. Yo pruebo que soy propietaria de la finca tal y tal con este documento. Entonces ahí vienen las dos teorías que recuerdan que vimos, que valor formal y probatorio. El valor formal es aquel documento que lleva todos los requisitos formales para que éste pueda nacer, y al nacer este produce plena prueba porque nació a la vida jurídica, cumplió con todos los requisitos en los cuales ustedes como notarios son garantes que conlleve cada uno de estos. Entonces, el fin del instrumento público, por supuesto, es la creación del instrumento para darle forma a la voluntad de las partes y que pueda servir como prueba. Es decir, perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad, y este pueda servir de prueba a juicio o fuera de este. ¿Estamos bien, Evelyn? Juárez, ¿estamos bien? ¿O algo por ahí dudita? No, todo bien, licenciada, gracias. Okay, está bien. Bueno, continuemos entonces. Cuando hablamos fines dijimos esto, pero ahora hablemos del valor jurídico del instrumento público. Es decir, que conlleve todas las formalidades esenciales y no esenciales que el código regula. Pero entonces, si no son esenciales, ¿por qué deben comprender? Porque deberemos narrar los hechos de una forma clara y precisa y que conlleve cada uno de los requisitos que vimos tanto en el 13 y en el 29, que formen el documento y que se unan a esto. El valor del instrumento público es aquel instrumento que no adolece de nulidad o falsedad. ¿Por qué? Porque se llenaron todos los requisitos esenciales para que éste pueda nacer a la vida jurídica y en consecuencia producen plena prueba. ¿Se dan cuenta que son casi las mismas palabras? Es complicado, pero el fin es la creación del instrumento público. ¿Por qué? Porque le vamos a dar la forma para que éste produzca prueba. Pero si veamos cuál es el valor jurídico y las formalidades esenciales de este, para que el valor a que le instrumenta no adolezca de nulidad ni falsedad. ¿Por qué? Porque al poderle repercutir contra nulidad o falsedad dicho documento, nos encontramos en cual el documento no cumplió su fin, que era darle forma y que produciera plena prueba. ¿Ahora sí? ¿Sí, no? Araceli Melchor, dime, no me dijiste. Dime, Araceli, y vuelvo a repetir. Es que el fin y el valor es muy parecido, solo es, el fin es para allá, darle forma para que a la voluntad de las partes para producir prueba del documento. Sí. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor? De regreso, el valor del instrumento es que cumpla con las formalidades para que produzca prueba. Al revés, solo que el valor es el momento del regreso. Si este no cumple con las formalidades, va a adolecer de nulidad y falsedad dicho documento. Ahora sí, licenciada, muchas gracias. Ok. Bueno, ¿estamos bien? Dime, Emily. Solo, perdón, licenciada. Entonces, digamos, el fin del instrumento es crearlo. Crearlo. Entonces, y el valor es, digamos, que si no lleva algún requisito, viene el regreso porque no se puede llevar a cabo. Exactamente, o sea, el valor del instrumento es el momento en el cual tú como notario ya hiciste el documento, ya creaste el documento, porque ya lo creaste con todas las formalidades esenciales de dicho documento y por supuesto las específicas del negocio jurídico. Entonces, el valor es el momento en que este documento no va a adolecer de nulidad o falsedad.
¿Por qué? Porque tiene el valor, lo hiciste correctamente, llevaste todas las etapas aquí, ¿ves? Y entonces no va a regresar, o sea, no va a ser objeto de nulidad, es decir, votar todo lo que hiciste. Ah, En pocas ok. palabras, te rechazaron y no lo hiciste bien. Te dicen, vaya a volver a hacer otro. Ah, ok. Gracias, ¿Sí? licenciada. ¿Ok? Ahora sí, dime, Henry Vinicio. Licenciada, perdone, podríamos poner que el fin es crearlo, como decía la compañera, y el valor podría ser cuando cumple con las formalidades. Exactamente. El valor es el momento en el cual sí tiene todas las formalidades esenciales del instrumento público, tiene las formalidades específicas del negocio jurídico y este documento nació a la vía jurídica con todas las formalidades. Ahí le dieron el valor. De acuerdo, gracias. Ronald Josué, dime, Ronald. Ronald. Licenciada, perdone ¿Sí, que dime? no quería conectar. Solo para tener más que todo, podría brindarme un ejemplo de cómo es que no llega a tener el instrumento un valor jurídico, por ejemplo, algún ejemplo que sea de nulidad o de alguna falsedad. Ok. Vienes y no identificas a las partes. Vimos, ¿te recuerdas que vimos en clase introducción, cuerpo y cierre? Vamos a la parte introductoria, vemos los requisitos y no identificaste a uno de los comparecientes. Solo pusiste el comprador. Firmas y no te diste cuenta nada, firman las partes y lo presentas al Registro General de Propiedad. Y dice, ¿y a nombre de quién inscribo esta escritura? Si no me individualizó al comprador. Aquí adolece el documento porque no sabemos a quién se lo vendimos. Hay un requisito de forma que el notario, por supuesto, tiene la responsabilidad, pero hay una nulidad del instrumento porque este documento no podría, aunque nació la vía jurídica con autorización de las partes y la firma del notario, no hay a quien recaerle dicho derecho. Ahora sí, Ronald. Sí, licenciada, gracias. Otro ejemplo rapidito, en el cuerpo. Plasmaron en efectivo y al notario se le olvidó decir quien en este momento el vendedor recibe el dinero a su entera satisfacción y más adelante él inicia un procedimiento de nulidad contra el instrumento público en cuanto que el notario puso efectivo, pero nunca le dieron el dinero. Y comienza el litigio. Y esa frase que faltó, que recibe su entera satisfacción, van a ver más adelante la cláusula de aceptación. Cuando ya veamos el documento, Leslie, analice, te prende tu micrófono. Cuando veamos ya las características del instrumento, vemos una cláusula de aceptación y en la cual el comprador acepta el negocio jurídico. Siempre uso el ejemplo de una compraventa para que sea más práctico. Y decimos la aceptación, y decimos el comprador acepta el negocio que se le hizo. Después en el cierre está, los manifestantes aceptan el negocio jurídico del presente instrumento. Con que hubieran dos aceptaciones, pero es porque la aceptación específica del comprador debe constar en el cuerpo. Faltar a esta es una formalidad esencial para poder redarguir de nulidad dicho documento. ¿Estamos ahí, sí? Licenciada, solo con, por ejemplo, en falsedad, en falsedad podríamos decir que, por ejemplo, el notario en el cuerpo o cuando esté describiendo a las personas, por ejemplo, él como que cambie de nombre. O sea, él como que comete el error de colocar otro nombre en vez de que tiene que colocarle, ¿verdad? ¿Ahí ya caería en falsedad o cómo sería? Así es. Hay una falsedad también en cuanto que es bien importante que todos los datos concuerden. Veamos Ronald Josué, que pongan Ronald Joshua, que en inglés Joshua es Josué. Pensemos, ¿no? O Josué lo pusieron sin la E, solo Josué. Josú, sería Josú. Y no le pusieron la E. Y firmas. Es un requisito esencial del instrumento público para no ser inscrito.
entonces te lo van a rechazar, pero a pesar de ahí, lo inscriben y cuando tú quieres decir, bueno, soy el propietario, eres el propietario porque tu nombre es Josué con E. Entonces, puede la otra parte buscar el tema de reducir de unidad. Ejemplo, a veces se comparecen a la oficina de uno y una persona trae un DPI y dice, yo me llamo Ronald Josué, pero el Josué no tiene la E. Y aquí me dicen todo, yo no hago la verificación, la calificación jurídica y las acreditaciones correspondientes y yo realizo la escritura y traslado. Ese documento puede reducir de nulidad en cuanto que yo no verifiqué que Josué con E era el vendedor, no era Josué sin la E. Ahí habría un objeto con el cual podría ser nulidad. Luis Obed, dime, buenas noches. Licenciada, ¿qué tal, compañeros? Con una consultita. En este caso, ¿también no afectaría lo que son las tildes en los nombres o en apellidos, en todo caso? Ok, fíjate que ya hay un acuerdo por parte de RENAP, no me acuerdo el número, si me fue tratando de recordar, pero no me recuerdo, en el cual ya hay un avance en el cual se puede tildar y no se puede tildar. Recuérdate que en la RAE las mayúsculas se pueden tildar o no se pueden tildar. Ya. Entonces, poco a poco, cuando tú ves tu nombre en tu EPI, mayúsculas, pues no te ponían las tildes. Entonces, ya hay un acuerdo por parte del Registro Nacional de las Personas en el cual ya se pueden utilizar tanto la tilde como no la tilde. Ok, licenciada, gracias. Alguien más me levantó la mano, pero ya no me perdí en pantalla. ¿Quién fue? ¿Alguien? ¿O me quieren hacer una preguntita? Vilma Eugenia, dime Vilma. Sí, buenas noches, licenciada. Yo lo había levantado porque yo tenía la duda también en los nombres que hay o apellidos que van con una tilde, ¿va? Y entonces mi duda era, si tal si no le ponían, por ejemplo, mi apellido es Pérez y lleva tilde en la EDP. Y esa era mi duda, ¿va? Que también eso afectaría. No, claro, por supuesto, como notarios siempre van a hacer, tal y como está el documento personal de identificación, ustedes van a escribir. Yo, aunque Pérez en mayúscula no tilde, lo tildo, porque así aparece en el EP y trato de mantenerme lo más sujeta al documento de identificación que me pone. Pero en ausencia de esto puede haber cuestión de que a través de ese acuerdo las tildes no haya problema. Pero recuérdense que no es lo mismo las tildes con que usted le ponga, ejemplo, María Eugenia García y después adelante le ponga, no sé, tu segundo apellido, pero pensemos, a Pérez me dijiste, va, Vilma Eugenia García, pongo yo en la parte introductora y abajo en el cuerpo pongo Vilma Eugenia García Pérez, es otra persona distinta al que yo individualicé en la parte introductora. Así que, ojo, por favor, salvo que tenga una identificación de persona, ese es otro tema, ¿verdad?, que van a ver ahí en jurisdicción voluntaria en el 3. Gracias, ¿okay? Licenciada. Para servirte. Ok, continuemos entonces. ¿O alguien más tiene duda? Bueno, entonces veamos la eficacia. Antes de entrar en eficacia, aunque ya la dijimos, pero veamos la eficacia. Cuando hablamos de la eficacia es el valor formal y el valor probatorio. Es el momento en que ponemos a la vista el instrumento público y le damos el valor formal por haber cumplido con todas las formalidades esenciales. Y el valor probatorio, porque este documento prueba que yo soy propietaria de la finca fuera del libro en el cual establece. ¿Sí? Esa es la eficacia. Lo positivo, por supuesto, que está inscrito, tiene todas las formalidades, nació la vía jurídica, me produce plena prueba. Todas las formalidades son esenciales, se están contenidas en el código, no hay nada que le falte al documento para haber nacido la vía jurídica correctamente. Es decir, contiene internamente el instrumento cada una de las actitudes o acciones del negocio jurídico que se pretendió plasmar. Ambos se complementan y la buena fe, por supuesto, produce que todo requisito de forma o error de forma es subsanable a través de algún instrumento accesorio a este y en ningún momento el negocio jurídico va a cambiar. Por ejemplo, digamos el ejemplo de Vilma Eugenia. El negocio jurídico fue la compraventa y pero al notario se le olvidó tildar el Pérez. Es un requisito de forma.
pero entonces no puede adolecer dentro del negocio jurídico que se plasmó en esa compraventa, pero va a haber otra escritura que va a ser la corrección que Pérez era con tilde, o era con Z, con S, etcétera, que cualquier problema que pudo haber. Es decir, la eficacia es el valor que se le da al documento en el cual cumplió con todas las formalidades y produce plena prueba. Recuerden, artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, es casi que en todos los temas lo estamos viendo. ¿Qué artículo dijo, licenciada? ¿Podría repetir? 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ok. Bueno. Es como que estamos repitiendo lo mismo, pero entiendo, pero miren pues, el fin es crearlo. El valor es que cumpla, es el momento en que se ve. Y obviamente la eficacia es que yo ya califiqué, cumple con todo, le di el valor y la eficacia es, me sirve para accionar. O sea, aquí está el documento. Yo creé el instrumento, el momento del valor cumplió con todo. Es una verificación, cumplió con todo. Y el momento de la eficacia, documento listo para ser utilizado. Los momentos son nada más la diferencia. Ahora hablemos de la parte negativa. Vámonos para el revés. Hablemos de la nulidad y veamos qué es la nulidad. Y por favor, si pueden apuntar estas palabritas ahí de la nulidad para que se les pueda servir. Se entiende la nulidad como la ineficacia en un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas de fondo o de forma. Repito, es una definición. En eficacia es en un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones para su validez, sean ellas de fondo o de forma. Entonces veamos, la nulidad es la ineficacia. ¿Por qué? Porque la nulidad es el momento de regreso. Yo acciono a través de una nulidad para probar que ese instrumento tiene ineficacia en las formalidades de fondo y de forma para nacer a la vida jurídica. Yo pruebo que ese instrumento no tiene el valor formal y probatorio para nacer, no tuvo eficacia, porque es lo contrario, no puede nacer a la vida jurídica porque es al revés. Entonces es una ineficacia. No se cumplieron con los requisitos esenciales para poder desarrollarse. ¿Estamos bien con ¿Con la ineficacia? ¿Sí? Ahora, por favor, apunten unos principios que les voy a dictar. Les agradeceré que por favor solo los lean en el libro para entender más un poquito con el tema de nulidad. Entiendo que la nulidad la han visto en procesal, por lo cual tienen un poquito de idea de la nulidad, pero solo por favor sus principios les van a ayudar a nutrir el ámbito de procesal, pero en el ámbito de notariado. Por favor, el principio de excepcionalidad. El principio de finalidad. El principio de subsanabilidad. Subsanabilidad. Ok. Solo léanos, por favor, para que les ayuden, obviamente, en el momento que la de excepcionalidad es el momento en donde, debido a la fe pública que
que se dota de los instrumentos públicos, hay que ver, no todo se puede declarar nulo, por supuesto, porque en base a los principios hay una fe pública dentro del instrumento público y la finalidad obviamente del instrumento es que prevalece sobre la mera formalidad, la voluntad de las partes y la subsanabilidad, que en cuanto que la nulidad en un acto jurídico puede ser subsanable dependiendo en dónde se encuentre el error del instrumento, también se le conoce como escrituras de ampliación. Evelyn Juárez, dime. Buenas noches, licenciada. Disculpe, es que se me entrecortó el internet, solo para ver si estoy en lo correcto. Estos principios que mencionó son sobre los principios de la nulidad. Así es. Ah, ok, solo esa era mi duda. Muchas gracias. Okay. Bueno, ¿alguien más? Ronald, dime. Licenciada, por ejemplo, cuando quisiéramos utilizar el principio de subsanabilidad, podemos decir que si un notario está está otorgando o está creando o dándole vida o certeza jurídica a un instrumento público, por ejemplo, a una compraventa, pero el notario por error colocó otras palabras que, por ejemplo, el cliente no se las, como que no se la había como solicitado. Entonces, ahí en esa misma escritura puede él, como que, ¿cómo le puede llamar? No sé si, no es tachar, sino que es subsanarlo, pero de manera de testarlo, o cómo sería. Ahora, cuando hablamos de subsanabilidad, estamos hablando que el documento en el cual se dieron la voluntad de las partes ya nació a la vida jurídica. Porque ahora te venimos, el fin, el valor y la eficacia. Ahora vamos de reversa. Nulidad, es decir, probar la ineficacia de ese instrumento público. Dentro de los tres principios que tenemos, que es el de subsanabilidad, estos son requisitos que ya están plasmados, porque si mira, pues, si hay un requisito en el cual el notario no ha impreso el documento, lo subsana de una vez, entonces no es un error, no hay que subsanar, es en base a la segunda lectura que tú le des al instrumento público. Si es un documento, todavía no lo han firmado y no ha sido presentado a través del testado, algún error de forma puede ser subsanado. Pero si usted dentro de un momento del negocio jurídico, yo se lo le digo, Marco de Jesús, él dice, me reservo el derecho a una donación, que si vengo yo, Marco de Jesús dona a Carmen Lucía y le dice, yo le dono a Carmen Lucía esta propiedad, pero me reservo el derecho en cuanto que esta, por ingratitud se le llama ahí, pero vamos a verlo, viene y ya no termina, ya no se gradúa como abogada y notario, entonces esta propiedad me la regresa a mí. Esa es, regresa la propiedad, pero en vez de esto haber puesto, pone, Carmen Lucía es la que recibe la donación, pero si Carmen Lucía pone adentro Cheryl Betsaida, no se gradúa, me regresa la propiedad. Cheryl Betsaida es un error en el cual ella no formaba parte del negocio que estaba plasmando Marco de Jesús con Carmen Lucía. Entonces ahí hay que ver en qué momento se equivocó en personas, ahí en la nulidad. También los errores se deben verificar en qué parte del instrumento público se cometen. Cuando son errores de forma en la parte introductoria de la escritura pública, son subsanables a través de las escrituras de ampliación. Y solo se necesita la firma del notario. Pero cuando son errores dentro del cuerpo y de fondo se le llaman, esta escritura de ampliación deben firmarla las partes. ¿Por qué? Porque se les vuelve a leer dicho documento y entonces dicen, es que el notario se equivocó y puso a Cheryl en vez de Carmen, porque es de fondo. Entonces ahí es subsanable únicamente si la voluntad de las partes está en firmar y elaborar la solicitud del otro instrumento. ¿No te confundí más? ¿Ronald? No, licenciada, todo claro, gracias. Bueno,
Alguien más me levantó la mano y ahorita me la acaba de bajar. ¿Quién más? ¿Sí? No. Bueno, continuemos entonces. Por favor, no se les va a olvidar, pero es así práctico esos principios para que ustedes puedan leer. Entonces, únicamente veamos qué es la falsedad. Y por favor pongan Osorio. ¿Se han leído el diccionario Osorio? ¿O han hablado de este para también de Cabanillas? Estos dos diccionarios los pueden encontrar en internet o pueden poner la palabra, la falsedad según Osorio y obviamente les va a realizar esta definición, pero por favor tomen nota. La falsedad es la falta de verdad o autenticidad. Falta de conformidad entre las palabras, la idea y la cosa. Ahí viene lo que les estaba contando. Se voy a repetir para que por favor tomen. Según Osorio, la falsedad es la falta de verdad o autenticidad. Falta de conformidad entre las palabras, la idea y la cosa. Les voy a poner otro ejemplo. En una escritura, ¿se recuerdan que vimos el día jueves? Yo, vendedor, le digo, mire, le vendo esta propiedad, pero fíjese que yo en el 2024, en el primer trimestre del 2024, yo no he pagado el impuesto al JUSI. Usted me recibe así la compra y viene la compradora y dice sí, pero el notario no entendió y dice, y vuelve a repetir, el vendedor se compromete en el primer trimestre a poner al día el JUSI. Él le cambió las palabras, la idea y en consecuencia la cosa no tiene la verdad de las voluntades de las partes, por lo cual es bien importante, se recuerdan los principios, escuchar, interpretar, asesorar a las partes previamente a ponerse a redactar. ¿Por qué? Porque la falsedad es la falta de verdad o autenticidad entre las palabras, la idea y la cosa. Yo le doy la idea al notario y le digo, Marta Lidia Muñoz, ella se compromete a poner el primer trimestre al día. Pues Marta dice, yo no dije eso. Usted se recuerda si hizo esto. Eso es la falsedad. El notario le dio el cambio a las palabras, a la idea y las cosas. También pueden buscar la definición de Cabanillas. Dice que cualquier ocultación, usa él, mutuación o desfiguración de la verdad y de la realidad produce una nulidad del acto jurídico. Entonces esto conlleva a una nulidad del instrumento. ¿Sí? Ahí me van a ayudar ustedes, pero por favor anoten artículo 321 y 322 del Código Penal en cuanto a la falsedad. Ahí Ministerio Público, ¿dónde anda Edna? Ya me dicen si ese artículo es. Entonces ahí revisan esos artículos. Y a 321, 322 tiene que estar la falsedad material e ideológica, que pueden ampliar, relacionarlo un poquito, que es la alteración del documento o datos, etc. El 21 es... Sí, licenciada. 321 y 322 del Código Penal. Ahí los van a encontrar, ahí pueden últimamente ir ampliando en el tema de la nulidad. ¿Okay? ¿Alguien tiene una duda? Bueno, ¿nadie? Igual les pongo mensajito más noche, si es muy noche, se los pongo mañana tempranito, ¿eh? Entonces, para que revisiten su cartelera. Que tengan ustedes una buena noche, que descansen, por favor. Traten de descansar, pero traten de estudiar y profundizar en los temas, no solo en los míos, sino que en los demás catedráticos. Los veo el día 2 de abril. Y estudien